días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 20 de diciembre una jornada que está ya repleta de grandes asuntos desde primera hora, desde la madrugada, por la parte económica, por la parte geopolítica y por supuesto sin olvidarnos de lo que es el gran asunto del panorama empresarial español, con esa entrada del gobierno, la orden del Consejo de Ministros a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para entrar en Telefónica para hacerse con un 10%. En lo que aseguran es una operación para proteger a esa compañía que Nadia Calviño sitúa como la más estratégica en España y trata de frenar lo que es el peso de la Saudi STC en la multinacional. Con permiso de quien, sin lugar a dudas, es el protagonista indiscutible del panorama económico en España, por supuesto, en el área económica. De nuevo hoy bancos centrales, hoy con la mirada en China, donde el Banco Popular ha mantenido los tipos sin cambios, tipos de interés que en el caso a un año se mantienen en el 3,45%. Es la decisión del Banco Popular que de alguna manera sella lo que es la cascada en las últimas semana y media de los bancos centrales, aunque es ese banco de esa economía tan monitorizada. Todo esto, por supuesto, en medio de las tensiones entre China y Taiwán, cuando el ministro de Defensa taiwanés ha denunciado que un globo chino ha cruzado el estrecho de Taiwán en las últimas horas. Esos globos espías que tanta tensión desatan a nivel diplomático y que en este caso elevan los choques entre China y Taiwán, esa isla que China reclama como propia. Todo esto, por supuesto, son los grandes asuntos que salpican la mañana y la madrugada de este 20 de diciembre, aunque sin lugar a dudas las grandes tensiones del tablero internacional se siguen ciñendo en torno a Gaza y en torno al Mar Rojo. Las fuerzas israelíes siguen atacando la franja de Gaza, mientras los hutíes de Yemen, esos aliados de Irán, han prometido plantar cara a esa patrulla naval encabezada por Estados Unidos en el Mar Rojo y prometen que van a seguir atacando los barcos, mientras desde la administración Biden aseguran que lo que tratan es seguir actuando desde la diplomacia y evitar entrar en escenario que complique aún más el escenario y que pueda desatar aún más una escalada en la región. Son sin lugar a dudas los grandes asuntos que a esta hora describen la tensión que se vive en torno a Oriente Medio y en un momento en el que además la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre un nuevo intento para tratar de elevar las entregas de ayuda a Franja se ha retrasado un día más, mientras se trata de evitar un tercer veto de Estados Unidos focalizado a la diplomacia internacional en esa parte del mundo, no solamente en la ofensiva en Gaza, sino al temor a que se expanda el conflicto en el Mar Rojo, donde se está viendo ya salpicado y frenado el comercio mundial, sobre todo el comercio petrolero. Todo esto, por supuesto, son sin lugar a dudas los grandes asuntos de las últimas horas, en un momento en el que, como decimos, además seguimos muy pendientes de la situación en la guerra en Ucrania. Apenas unos días después de escuchar en su rueda de prensa anual de Vladimir Putin con línea directa de los ciudadanos, el que ha lanzado esa intervención anual de repaso de final de año, ha sido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien en sus declaraciones ha señalado dos cosas. Por una parte, y pese a que el Senado estadounidense aplaza hasta enero el debate sobre esa ayuda para la guerra en Ucrania, que confía en el apoyo de Estados Unidos, que no les van a abandonar, y al mismo tiempo asegura que se está considerando la propuesta del ejército de movilizar otros 500.000 efectivos para las tropas, para la guerra contra Rusia, pero que de momento es un tema sensible y que el gobierno lo va a discutir antes de llevarlo al Parlamento. Sin lugar a dudas, son los grandes asuntos que escriben la crónica de las últimas horas, pero que sin lugar a dudas a esta hora nos hace mirar a lo más inmediato, a lo que ha sucedido en China.
El Banco Popular de China ha mantenido el tipo de interés a un año, ese tipo real en el 3,45%, repite, mantiene precio del dinero y cumple con las previsiones. Igual, vemos en lo que está siendo en la lectura a 5 años esa tasa de referencia que se mantiene sin cambios en el 4,20%. Y todo esto, además, en un momento en el que además hemos asistido, como en las últimas horas, el Banco Popular chino ha inyectado 151.000 millones de yuanes en una repo inversa 14 días al 1,95%, en comparación también con ese 1,95% del dato previo. Y con permiso de la economía, las tensiones geopolíticas en esta zona del mundo siguen despertando la atención y en este punto giran en torno a la acusación que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Defensa taiwanés al denunciar que un globo chino ha atravesado en las últimas horas el estrecho precisamente de Taiwán. De nuevo, polémica en torno a esos globos espías chinos que vuelven a verse vistos sobrevolando en esta ocasión ese estrecho, esa frontera que separa Taiwán del gigante asiático, y que se trata del tercer avistamiento de un aparato de este tipo en este mes, mientras que desde Pekín lo que se asegura es que esos globos son globos meteorológicos fuera de sus rutas. Pese a ese discurso, el mismo que repetía Pekín cuando encendía el enfrentamiento con Estados Unidos a principios de año por esos globos espía en el cielo estadounidense, ahora Taiwán permanece en alerta y sospecha que China quiere influir en sus elecciones presidenciales del próximo mes de enero para facilitar un gobierno más cercano al gobierno de Pekín que acerque la reunificación de lo que China considera una de sus provincias. Y mirando al tablero internacional, sin lugar a dudar, las tensiones en torno a Oriente Medio siguen siendo otro de los grandes asuntos que elevan la preocupación a nivel global, a nivel del globo. Las fuerzas israelíes siguen atacando la Franja de Gaza, mientras los hutíes de Yemen están prometiendo plantar cara a esa patrulla naval de aliados internacionales encabezados por Estados Unidos, y asegura que van a seguir atacando los barcos del Mar Rojo en apoyo al movimiento de resistencia islamista de Hamas y en rechazo a los bombardeos y a los ataques que lleva Israel, ese episodio bélico que arrancaba con esos sorpresivos ataques de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. En este contexto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que la guerra no se va a detener hasta que los 129 rehenes restantes sean liberados y Hamas sea aniquilado, después de que sus combatientes matasen, según las cifras oficiales, a 1.200 israelíes. Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha dicho que Israel sí estaría dispuesto a detener la lucha, una tregua en busca de rehenes, declaraciones que llegan en medio de la presión internacional para detener ese conflicto, esa guerra en Gaza, que sigue asediando el enclave y sigue cobrándose vidas de civiles, cifras que siguen escandalizando a nivel internacional. Y en este contexto, una votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre un nuevo intento de aumentar las entregas de ayuda a la Franja de Gaza se ha retrasado. Un día más va a tener que esperar a esa votación mientras continúan las conversaciones que lo que persiguen es evitar un tercer veto por parte de Estados Unidos a lo que ya está siendo esa acción bélica, esa ofensiva que se extiende ya más de 2 meses, según las fuentes diplomáticas que giran y que cita Reuters. Inicialmente el Consejo de Seguridad de 15 miembros iba a votar una resolución redactada por los Emiratos Árabes el lunes, pero finalmente se ha retrasado mientras los diplomáticos apuntaban que tanto Emiratos Árabes Unidos como Estados Unidos luchan por acordar un texto que mencione un cese de hostilidades y una propuesta para establecer una monitorización de la ayuda de Naciones Unidas. El proyecto de resolución exigiría que Israel y los terroristas de Hamas permitan y faciliten la entrega de ayuda tanto por tierra como por mar como por aire a la Franja de Gaza y a lo largo del enclave, así como que pediría a Naciones Unidas que supervise la asistencia humanitaria que llega al enclave palestino.
Y entre tanto, en medio del temor que despierta la posibilidad de que el conflicto se expanda más allá de donde se circunscribe, el conflicto sí que ha alcanzado y llega al Mar Rojo, donde las fuerzas hutíes, que son las más cercanas a Irán, han estado atacando buques con misiles y drones, lo que ha provocado, y así se lo venimos contando, la creación de una patrulla naval multinacional para proteger el comercio en la zona. De hecho, en las últimas jornadas las navieras han ido cancelando sus pasos por este Mar Rojo precisamente ante dispararse las primas de riesgo y complicar y hacer sumamente delicado el tránsito por la zona. Pese a la creación de esta patrulla, esa misión, grupo de trabajo internacional liderada por Estados Unidos, los milicianos yemeníes, los hutíes, no se ven amedrentados y aseguran que van a continuar con sus ataques en represalia y que posiblemente tendrán lugar una operación marítima cada 12 horas. Su posición, aseguran, no va a cambiar en la dirección en cuanto a su oposición a la guerra de Israel contra Hamas, que van a mantener su dirección de apoyo a la cuestión palestina y sitúan entre sus objetivos solo, dicen, los barcos israelíes o aquellos que se dirijan a Israel. Los hutíes van a mantener, como dicen, su posición hasta que acabe el fin del asedio y entren los alimentos y las medicinas. Tensión que no deja de crecer y mientras tanto se están planificando acciones destinadas a paralizar la capacidad de los hutíes para atacar barcos comerciales. Estados Unidos de momento quiere seguir y ahí está tratando de avanzar en los trabajos de la diplomacia y de momento no ha decidido emprender respuestas contra los hutíes de Yemen. Sin embargo, y según fuentes de Bloomberg, se están planificando acciones destinadas a paralizar la capacidad de los hutíes de atacar barcos comerciales, atacando al grupo militante en el mismo lugar donde tiene la sede, sus bases, y es en Yemen. Sin embargo, los ataques contra la base estarían plagados de riesgos y es lo que más temen los expertos y es lo que da más potencial a la diplomacia, porque el potencial de un conflicto regional más amplio exactamente es lo que ha tratado de evitar la administración Biden después de que Israel lanzó la ofensiva terrestre contra Hamas. Y todo esto, por supuesto, llega en un momento en el que no dejamos de perder de vista lo que pasa en el mercado energético y en concreto en el mercado del petróleo, gran afectado de esas tensiones en Oriente Medio. Y hemos visto cómo ese oro negro ha alcanzado máximos de 2 semanas este martes, ya que el aumento de esos ataques de los buques a lo largo de la ruta marítima ha avivado la preocupación por interrupciones en el suministro en un momento en el que, por otra parte, ha aliviado en cierta medida las preocupaciones de que la oferta supere la demanda, con un precio americano, el del West Texas, que terminaba en $73,44 y el Brent rozando los 80, los $79,48. Y entre tanto, los negociadores del Senado de Estados Unidos han decidido aplazar las conversaciones en torno a un acuerdo que proporcione miles de millones de dólares en fondos de ayuda a la guerra para Ucrania. Con este aplazamiento han iniciado su receso navideño y aplazan las conversaciones hasta enero. Los negociadores de ambos partidos en el Congreso llevan semanas en medio de la presión de la administración Biden por sacar adelante esos fondos para Kiev. Y entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha señalado que el ejército había propuesto movilizar entre 450.000 y 500.000 ucranianos más de apoyo a las Fuerzas Armadas, en lo que supondría un paso dramático en la guerra de Kiev contra Rusia. El líder de Kiev ha dicho en su conferencia de prensa de final de año que es un tema altamente sensible, que el ejército y el gobierno discutirán antes de decidir si lo envían esta propuesta al Parlamento. E importante también lo que ha respondido de cara a lo que es esa ayuda de Estados Unidos que se resiste a llegar. Zelensky se ha mostrado convencido y asegura de que Estados Unidos no les va a defraudar y lo que han acordado, dice, se va a cumplir íntegramente. Así mismo ha apuntado en cuanto a la Unión Europea que hay mucho en juego, pero que de momento ya han adquirido una victoria tanto para la Unión Europea como para esos 50.000 millones de ayuda. Vamos a escuchar a Zelensky. And I'm confident that the United States will not let us down. And what we have agreed in the United States will be fulfilled in
full. As for the European Union, well, the stakes were very high. We have acquired one victory as for the EU. As for the 50 billion, I'm confident that we have achieved all of it. Pero si hablamos de nombres propios y entrando muy de lleno en el terreno empresarial, sin lugar a dudas clave, la noticia con la que conocíamos ya ayer con el mercado cerrado en Europa y en España, esa confirmación a la CNMV de cómo el Gobierno ha lanzado esa orden a la SEPI para entrar en el capital de Telefónica y controlar así hasta el 10% del capital, una participación que a precios del mercado está valorado en algo más de 2.000 millones. Un movimiento que parece alejar la posibilidad de que la saudí STC ejecute esa opción de hacerse con un 5% más en esos derivados que podrían elevar su peso en la multinacional. Según el Consejo de Ministros, la decisión se ha tomado con una vocación de permanencia. La participación de la SEPI, dice, permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuir, dice, a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. La vicepresidenta económica Nadia Calviño explicaba en los pasillos a la prensa esa orden del Consejo de Ministros a la SEPI de entrar con ese 10% en Telefónica, la que ha calificado como la empresa más estratégica de España. Gracias por atender este punto de información. Quería compartir con ustedes una noticia que se acaba de hacer pública a cierre de mercados, y es que en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen o están incluso incrementando su participación pública en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones, hoy el Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la SEPI la adquisición de una participación de hasta el 10% de Telefónica. Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y por eso, como les señalaba, en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen o incluso están incrementando su participación dentro de en el capital de las grandes operadoras de telecomunicaciones estratégicas, hoy hemos acordado ordenar esta posibilidad de adquisición de hasta el 10% del capital de Telefónica, una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país. Esta es la información que quería compartir con ustedes porque acaba de hacerse pública justamente al cierre de los mercados. ¿Y evitar así el ERE? Me va a permitir que, como se trata de una información sensible y que tiene influencia y que tiene incidencia desde el punto de vista de la valoración de los mercados, no voy a hacer ninguna otra consideración hoy, solamente por razones de transparencia y de claridad quería comunicar públicamente esta decisión que se ha adoptado hoy en línea con la situación en otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen e incluso están incrementando su participación en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones en sus países. Hoy el Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la SEPI la toma de una participación de hasta el 10% en Telefónica, que es probablemente la empresa tecnológica más estratégica de nuestro país, no solo por su participación en las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su importante presencia en el ámbito de la seguridad y la defensa. La mayor operación de la historia por parte del Gobierno, con la entrada de la SEPI, Telefónica vuelve a contar con la presencia de capital público en su accionariado, algo que no pasaba desde 1997. En febrero de aquel año es cuando, bajo el Gobierno de José María Aznar, se ejecutaba lo que en ese momento se convirtió en la mayor operación bursátil de la historia española, con la privatización por completo de la compañía. La OPV ponía en el mercado el 20,9% de Telefónica y por la que las arcas públicas recaudaron 660.000 millones de pesetas. Al cambio serían unos 3.975 millones de euros. De esta forma es el momento en el que además es la vicepresidenta Yolanda Díaz quien además ha escrito en la red social, en X, la antigua Twitter, celebrando esta entrada, esta vuelta del
dinero público a las compañías, a las empresas privadas. Dice que se emprende un nuevo camino que nunca se debió abandonar, decía, cuando se privatizaron las grandes empresas. Yolanda Díaz defiende que el Estado debe estar presente en las empresas estratégicas del país. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.